Bueno, ahora vamos a continuar entonces con los modelos atómicos. Recordemos los experimentos de Rutherford, ¿no? Experimentos que consistían en arrojar partículas alfa contra materiales, oro en este caso, y a partir de cómo se desviaban esas partículas, intentar conocer la estructura del átomo. Y bueno, ahora sí llega a que en el átomo sería como una especie de sistema planetario, ¿no? Donde tendría un núcleo muy pequeño, pero que concentraría casi toda la masa del átomo. Ese núcleo estaba cargado positivamente, eran en ese momento los protones. Recordemos que los neutrones se descubren recién en 1932. Y bueno, sabemos que los protones son 2000 veces más pesados que los electrones, tienen 2000 veces más masa que los electrones. Y la carga total de ese átomo sería 0. O sea, es la misma cantidad en estado normal, ¿no? Que no esté en estado excitado ni ionizado. La misma cantidad de electrones que girarían en torno a ese núcleo central. Ese es el sistema en el cual había pensado Rutherford. Esto es en 1911. Pero claro, ese modelo tiene un problema, ¿no? Tiene un problema porque si los electrones giran en torno al núcleo, lo que estaría pasando es que estarían acelerados, ¿no? Tendrían aceleración centrípeta. Y una partícula acelerada emitiría radiación electromagnética. Es decir, que el electrón, mientras va girando, pierde energía que irradia como una onda electromagnética. O sea, la onda electromagnética transporta energía. Entonces ese electrón iría perdiendo energía y caería en el núcleo. Y si uno utiliza el electromagnetismo para hacer esas cuentas, encuentra que la caída no llega ni a dar una vuelta. Cae, y eso correspondería a la emisión de una radiación electromagnética de alta frecuencia, rayos X, y cada vez más frecuencia a medida que va cayendo en el núcleo. Es decir, que los materiales tendrían que emitir permanentemente radiación electromagnética, y eso es lo que no se observa. Bueno, para solucionar eso, solucionar entre comillas, Niels Bohr en 1913 impone un modelo de átomo parecido al de Rutherford, pero que cumplía ciertas condiciones. Por ejemplo, en ese nuevo modelo de átomo, el electrón, pese a que giraba en torno al núcleo, había órbitas en las cuales giraba el electrón, en donde no se cumplirían las leyes del electromagnetismo. O sea, cuando el electrón giraba en esas órbitas que él consideró circulares, en esas órbitas estables, digamos, o estacionarias, no eran válidas las leyes del electromagnetismo. Esto obviamente lo postula, ¿no? Porque si no postula esto, volvemos al caso del modelo de Rutherford, no tendría sentido, ¿no? El electrón terminaría cayendo en el núcleo. Pero además de eso, lo que también postula es que esas órbitas estables son aquellas en las cuales el momento angular
el momento angular, el L, estaba cuantificado. O sea, el módulo del momento angular sería un múltiplo de h barra, ¿no? Donde h barra es h sobre 2pi y h es la constante de Planck que ustedes ya conocen. Tal cual se lo expresa en esta sencilla ecuación. El módulo del momento angular es n veces h barra, donde n es un número natural, ¿no? Vale 1, 2, 3 hasta el infinito. Bueno, este postulado inmediatamente lo que implica es que esas órbitas estables tendrían ciertos radios y no cualquier radio. Para averiguar cuáles son esos radios, vuelvo a repetir, donde el electrón al girar no cumple las leyes del electromagnetismo, vamos a apelar a la dinámica newtoniana. La fuerza que hay aplicada sobre el electrón es esta fuerza electrostática que es la que hace el núcleo cargado positivamente sobre el electrón, que es una fuerza centrípeta, y que obviamente si tengo z partículas en el núcleo, la carga del núcleo es z por e. Así que, como ustedes saben, la fuerza entre dos partículas es la carga de una de las partículas. En este caso el núcleo tiene z por e de carga, multiplicada por la carga de la otra partícula. En este caso, analicemos el caso del átomo de hidrógeno, un electrón. Así que me queda z por e cuadrado sobre la distancia al cuadrado por una constante, ¿no? Esto, vieja fórmula que ustedes conocen del electromagnetismo. Y como dije antes, esa fuerza es centrípeta, es decir, que eso se puede igualar a la masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio. La velocidad al cuadrado es la velocidad del electrón, el módulo de la velocidad en torno al núcleo. Bueno, entonces de acá, claro, como resulta que yo por otro lado sé que el momento angular es masa por radio por velocidad, de ahí podría despejar la velocidad y me quedaría escrita como el momento angular L sobre la masa por el radio, ¿no? Bueno, pero el L ahora no toma cualquier valor, toma múltiplos de h barra como valores únicos posibles. Entonces de ahí salen dos cosas. Primero, lógicamente, que no todas las velocidades son posibles, y también que no todos los radios son posibles, como dijimos recién. Hay ciertos radios, ciertas órbitas, estamos hablando de órbitas circulares, o sea, caracterizadas por ciertos radios donde el electrón gira y donde no valen las leyes del electromagnetismo. Así que si reemplazamos en donde dice acá la velocidad, ponemos las velocidades posibles, que vuelvo a repetir, las sacamos suponiendo que el momento angular está cuantificado, llegamos a de igualar esto entonces con esto, ¿no? Lo que hice para pasar de acá a acá, simplemente despejé la velocidad por las velocidades posibles. Bueno, de igualar esto con esto, llegamos a que los radios posibles cumplen esta ecuación. Bueno, m sube E, ya lo dije, es la masa del electrón, ¿no? Bien, entonces los radios están cuantificados. O sea, la cuantificación de L implica la cuantificación de los radios, también la de las velocidades. Y bueno, y obviamente entonces también la de la energía, porque la energía es la cinética más la potencial electrostática,
pero bueno, ya lo vimos. B está cuantificado, R también, y si uno pone las expresiones correspondientes de R y de B en función de R, llega a esta expresión. O sea, no todas las energías son posibles, por eso puse E sub n. Para cada valor de n era 1, 2, 3, el número entero, ¿no?, que cuantificaba al momento angular. Para cada valor de n hay una energía. Y eso a su vez se puede escribir de esta forma, ¿no?, donde nos quedamos con z sobre n cuadrado y todo el resto, k cuadrado, e cuartas, 2 h barra cuadrado, masa del electrón, lo llamamos E0. O sea que cualquier energía se puede escribir como esto multiplicado por una energía fundamental, la más chica que se puede obtener, que es la que uno saca cuando n acá es igual a 1, porque cuando n es igual a 1, ¿no?, sacaría el E0 este. Entonces el E0 es la energía más baja y se denomina energía del estado fundamental. O sea, acá entonces ese electrón girando en torno al núcleo en este nuevo modelo de átomo no puede tener cualquier energía, como pasa normalmente cuando algo gira en torno a otra cosa. Puede tener cualquier energía, depende de la distancia a la que se encuentre de esa otra cosa, ¿no? Bueno, pero acá no, acá había ciertas órbitas permitidas, estables, donde al no valer el electromagnetismo, bueno, ya el electrón no podría radiar energía electromagnética y entonces no caería al núcleo. Y se encuentra que, haciendo las cuentas, que la energía más baja me da justo el valor de energía de ionización del átomo de hidrógeno. O sea, coincide justo con ese valor. Eso es notable. Recuerden que la energía de ionización es la energía mínima que tengo que hacer para extraer el electrón del átomo. En este caso está hablando de un átomo de hidrógeno. Bueno, tenemos ahí una coincidencia interesante. Este modelo permitía, así, este modelo caprichoso, decir, bueno, en esas órbitas no vale el electromagnetismo. Bueno, está bien, pero una consecuencia era que predecía bastante bien la energía de ionización del átomo de hidrógeno, pero predecía también otras cosas, ¿no? Explicaba muy bien cómo el electrón en el átomo absorbía o emitía energía, y eso permitió explicar muy bien los espectros atómicos de el hidrógeno y en general de los átomos hidrogenoides, como el sodio, de los metales alcalinos, que son de alguna manera similares al hidrógeno, en el sentido de que se pueden pensar como un núcleo con electrones alrededor y muy lejos, si quieren pensarlo así, un electrón ahí planetario suelto, como si fuese un átomo de hidrógeno, ¿no? Un núcleo cargado positivo y un electrón suelto por ahí afuera, o sea, dando vueltas en torno al núcleo, obviamente ligado con el núcleo, a eso me refiero, ¿no? Pero en los metales alcalinos tenemos electrones muy cerca del núcleo, que son los de valencia, que están fuertemente ligados, y después hay uno más lejos, mucho menos ligado.
Bueno, ¿cómo explicaba este modelo los espectros que habíamos visto, que hasta ahora no los podía explicar la mecánica clásica, el modelo de Thomson, por ejemplo? Bueno, ni el de Rutherford, que se descartó. Una de las cosas por la cual se descartó era porque dijeron, ¿cómo puede ser que en ese modelo no valga el electromagnetismo? Pero acá al final se acepta de que en esas órbitas estables, bueno, el electromagnetismo no vale. Pero este modelo tiene la virtud de, sin embargo, poder explicar la emisión o absorción de radiación por parte del átomo a través de aceptar de que el electrón, por ejemplo, salta de una de esas órbitas estables a otra órbita estable que tiene otra energía, obviamente. Cada órbita tiene una energía. Vayamos una hojita atrás. Acá está, ¿no? La energía depende de n. Cada órbita tiene un n, o sea, un radio diferente, y cada una de esas órbitas tiene asociada una energía, ¿no? La de más baja energía tiene este valor, pero después están energías más altas. Entonces, cuando un electrón pasa de una órbita a otra, absorbe o libera energía. Depende, ¿no? Si pasa de una órbita de determinado radio a una radio menor, ¿no?, libera energía, y en caso contrario absorbe energía. Y esa energía entonces se puede escribir como la diferencia de energía de las órbitas. O sea, ustedes agarran la expresión esta que está acá, y ponen, si el electrón salta entre un valor de Ni y uno de Nf, por ejemplo, absorbe una energía que es todo esto con Nf menos esto mismo con Ni, que es lo que yo puse acá, ¿no? Con Ni y Nf. Y después, si uno, claro, acepta la hipótesis de Einstein de que la energía es h, la constante de Planck, por la frecuencia, obviamente que va a haber una relación entre la frecuencia y la energía. Recuérdense que cuando yo observo los espectros, lo que mido es la longitud de onda de la luz que emite el átomo o que absorbe. No mido directamente su energía. ¿Está bien? No mido directamente su energía. Solo puedo medir la longitud de onda porque mido el color de lo que recibo, o su frecuencia, ¿no? Obviamente. Entonces, si uno agarra y donde dice n pone 2, llega a esta fórmula. Y si donde dice E pongo h nu, y de ahí despejo la frecuencia, como hice acá, pasar de acá a acá es muy fácil, háganlo. Entonces esta fórmula me permite conocer cuáles son las frecuencias que voy a obtener cuando miro el espectro. ¿Se acuerdan de ese espectro con líneas negras o líneas brillantes? Bueno, variando este n, el n igual 2, pongo el ni igual 2, poniendo este n igual 2, variando entonces el nf, voy a obtener todas las
frecuencias a través de resolver esta sencilla fórmula, ¿no? Cuando n(f) vale 1, obtendré algo, cuando vale 2, cuando vale 3, voy obteniendo todo. Ahora, lo más interesante es que esto coincide, pero espectacularmente, con la fórmula empírica que había obtenido Balmer, que explicaba los espectros, ¿no? O sea, si uno cambia los n, puede encontrar la posición de las líneas. Acá, además de las líneas principales, hay otras liñitas que estoy viendo, como que están desdobladas. Pero si uno... esto sería esas primeras... esos primeros espectros que nosotros vimos aumentados. Después se notó que cada línea estaba desdoblada, como se ve acá, ¿no? Como que en realidad no es una línea, sino que son varias, ¿no? Acá también, qué sé yo. Pero antes de eso, volvamos a la fórmula. Yo, variando los números acá, recobro o reencuentro la fórmula de Balmer, que me permite encontrar la posición de las líneas de esas brillantes que emitían, por ejemplo, un gas cuando estaba caliente o un metal cuando estaba caliente, o la posición de las líneas oscuras, que es cuando uno hacía pasar luz a través del gas. Entonces el gas absorbía en ciertas longitudes de onda. Bueno, lo que no pudo explicar ningún modelo atómico de los anteriores, el modelo de Bohr lo explicaba perfectamente. Un modelo de Bohr caprichoso, en el sentido de decir, bueno, en ciertas órbitas existen órbitas estables donde en ellas el L está cuantificado. Eso en la mecánica clásica no existe ni por casualidad. En la mecánica clásica, cuando una cosa gira en torno a otra, el L puede valer cualquier cosa. Acá no. Acá es un múltiplo de h barra. Y eso inmediatamente, bueno, ya lo dije, cuantificaba los radios de las órbitas y las energías. Bueno, entonces así se pudo explicar. Pero había cosas que después, afinando los instrumentos, se empiezan a ver, como mostré recién, estructuras donde en realidad esto que, si uno deja de mirar con lupa, se ve como una sola línea, tenían cierta estructura que este modelo no podía explicar con tanta precisión. Entonces, si uno puede hablar de falencias y aciertos del modelo de Bohr, bueno, entre las falencias, la más notable es que es incompatible con ni más ni menos que el electromagnetismo, algo que ya estaba recontraestablecido de 1850 y que había pasado todas las pruebas, digamos, ¿no? Bueno, los aciertos es que predecía, ya lo dije, con muy buena precisión la posición de las líneas espectrales. Tenía dificultad para explicar espectros de emisión y absorción estables, o sea, en el sentido de, bueno, ¿cómo era esto? ¿Qué hacía el electrón? ¿Cómo saltaba de una órbita a otra? ¿Por qué? Saltaba de una órbita a otra y de repente emitía o absorbía. O sea, ese mecanismo así intermedio, eso de decir, bueno, paso de una órbita a otra, entonces absorbo radiación, por ejemplo. Entonces, cuando la luz atraviesa el hidrógeno, ese color lo absorbe, porque el electrón pasó de una órbita a otra. Pero ¿por qué pasaba eso? Y bueno, y obviamente era incapaz de predecir esta estructura que después se observó que se denominó estructura fina.
esta estructura fina, en realidad la separación entre estas líneas, por ejemplo, si miramos este conjunto de líneas, es, no sé, del orden de miles de veces inferior a la separación entre línea y línea. Si uno saca la lupa, todo esto lo ve como una sola línea. Esto también. Es más, si uno saca la lupa, todo esto lo ve por ahí como una sola línea, ¿está bien? Pero si uno pone la lupa, encuentra ese desdoblamiento. Bueno, parte de eso, de esas inconsistencias, se llegaron a explicar con otro esquema de cuantificación que se llamó SWI. Donde en vez de órbitas circulares se empezaron a contemplar órbitas, por ejemplo, elípticas, ¿no? Y donde además se utilizó la relatividad especial. Nosotros no vamos a entrar en ese tema del SWI, porque bueno, quizás hay algún manejo de cuestiones de la mecánica más lagrangiana que ustedes no ven. Entonces vamos a quedarnos como modelo más avanzado con este modelo de Bohr, que esto es pre-Schrödinger, ¿no? Porque estamos, recuerden, en 1913. Después obviamente, ya saben que en el 20 y pico, en el 26, aparece la formulación de Schrödinger, y entonces lo que se hizo fue, como era de esperar, aplicar la teoría de Schrödinger a el átomo de hidrógeno. Un átomo sencillo, un solo electrón, había un montón de mediciones de sus espectros, de sus energías, qué sé yo. Y es lo que vamos a empezar a hacer nosotros en esta última parte. Simplemente vamos a bosquejear, y en la parte que viene vamos a entrar un poco más en detalle de eso. Entonces, para hacer lo que vamos a hacer, es aplicar la ecuación de Schrödinger, no vamos a hacer otra cosa. Vamos a considerar que la masa del núcleo es infinita, o sea que el electrón se mueve. Si no, bueno, se puede corregir suponiendo que ambas cosas se mueven en torno al centro de masa. Pero para simplificar, vamos a considerar entonces que el núcleo está fijo y que se mueve el electrón en torno a ese núcleo fijo. Y que el campo eléctrico de ese núcleo es el campo eléctrico de una carga puntual. Estoy diciendo esto porque el modelo, la teoría de Schrödinger, va a predecir con excelente precisión lo que se observó no solo para el átomo de hidrógeno, sino para los hidrogenoides, que, como dije antes, por ejemplo, uno de ellos es el sodio, los alcalinos, donde hay electrones muy cercanos al núcleo, que acá yo dibujé en azul, y un electrón por ahí afuera dando vueltas. O sea que esto uno lo podría pensar como un átomo de hidrógeno, donde el núcleo, en vez de tener carga, por ejemplo, positiva igual a E por el número de protones, tiene E por el número de protones, pero le resto la carga de los electrones que están acá afuera. Bueno,
Igualmente el diámetro del núcleo aproximado anda en 10 a la menos 14 metros y la distancia media entre electrón y núcleo andan aproximadamente 10 a la menos 10 metros. O sea que el electrón ve como que esto es realmente un punto, ese núcleo. Entonces el campo eléctrico es puntual. Nosotros hemos visto, y obviamente la fuerza, esta mecánica cuántica no hace hipótesis sobre fuerzas, acepta las fuerzas de la mecánica clásica y las cuantifica, si quieren pensarlo así. Nosotros habíamos visto la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo en una dimensión que era esta. Y acá vamos a aplicar la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo. ¿Por qué? Sencillamente porque el potencial electrostático no depende del tiempo. Ya habíamos dicho, cuando el potencial no contenía explícitamente al tiempo, uno podía utilizar la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo, la que nosotros venimos nombrando como ESIT, ecuación de Schrödinger independiente del tiempo. Nada más que, claro, bueno, no estamos en una dimensión, estamos considerando que el átomo es esférico y entonces tenemos que pasar a 3 dimensiones. Y se imaginan que por la simetría del potencial electrostático, tampoco vamos a poder trabajar en coordenadas cartesianas, sino que vamos a hacerlo en coordenadas esféricas. Bueno, pasar de Schrödinger en una D a 3D es aceptar que acá, en vez de la segunda derivada de la función de onda respecto de x 2 veces, va el laplaciano. Aceptemos eso, que lo que yo puse acá es reemplazar la segunda derivada de la parte de la función de onda que depende de la posición por el laplaciano. Bueno, eso ya lo hicimos acá, lo escribimos. ¿Qué más? Bueno, después dijimos que vamos a trabajar en coordenadas esféricas. Fíjense cómo es el potencial, ¿no? El potencial escrito en esféricas depende de R. Es 1 sobre la distancia. R es la distancia del electrón. Acá está el núcleo. Y los ángulos son los ángulos de las coordenadas esféricas, ¿no? El ángulo de colatitud, que es θ, el ángulo azimutal, que es φ, y el radio este. Entonces el potencial en esféricas se va a escribir así, ¿no? Producto de cargas, el núcleo tiene carga ZE, multiplicado por la carga del electrón me queda ZE cuadrado, sobre la distancia por K, pero K es 1 sobre 4pi y esta era la permitividad del vacío. Lo que complica realmente muchísimo todo es que la expresión del laplaciano en esférica no es sencilla, es todo esto que ustedes ven acá. Obviamente que nosotros no vamos a resolver en este curso todo esto en detalle porque no tiene demasiado sentido. La expresión es compleja, vamos a resolver una parte de la ecuación de Schrödinger y vamos a decir cómo son las soluciones de la restante. Entonces avancemos un pasito más. Lo que se hace claro, la parte de la función de onda que no depende explícitamente del tiempo puede ser separada en sus variables. O sea, psi de la posición
se puede escribir como una función R mayúscula que depende de la coordenada radial R, por otra función θ mayúscula que depende de la coordenada radial θ, por otra función psi mayúscula que depende de la coordenada radial psi. Entonces, esta función es la que vamos a reemplazar, o sea, esto es lo que vamos a reemplazar en la ecuación de Schrödinger, teniendo en cuenta cómo se escribe esto en coordenadas esféricas, ¿no? Y si uno hace eso, llega a esta expresión que es muy compleja. Bueno, por ahora creo que dejamos acá. La próxima vamos a resolver parte de esa expresión compleja que vieron ahí, simplemente para señalar algunos detalles. Vamos a anticipar que la teoría de Schrödinger explica muy bien los espectros observados, tal cual lo hace el modelo de átomo de Bohr. Pero va a haber algunas diferencias, sin embargo. Bueno, por ahora nada más, y continuaremos la próxima clase con este tema.